Palabras en la Lengua, el podcast de la Asociación Libre de Escritores y Poetas Hispanoamericanos, ALEF. Bienvenidos a otro episodio de Palabras en la Lengua. Mi nombre es Javier Bibiloni. Me acompaña hoy Patricia Alejandra Núñez en la conducción. ¿Cómo estás, Patricia? Hola Javier, ¿cómo estás? Con un poeta latinoamericano, periodista que vamos a entrevistar hoy. ¡Qué entusiasmo que tengo! Así es, se llama Luis Felipe Cortázar. Es un viejo amigo también de la Asociación ALEF. Él ha participado en más de una ocasión de algunos encuentros que hemos hecho aquí en La Plata. Así que es un gusto reencontrarlo para este episodio. Muchas gracias, Javier. Agradecido por esta oportunidad y el reencuentro más que grato también para con Patricia y tener la posibilidad de contar un poco sobre mi escritura y sobre mi quehacer como poeta y escritor y futuro profesor de letras, que en algún momento ya próximamente vamos a recibirnos. Muy bien, Felipe. Luis Felipe Cortázar Cedeño nació en Cali, Colombia, el 11 de junio de 1983. Desde joven participó en distintos grupos literarios en la capital vallehuancana, Letras de Cambio, Camelot, y se graduó de periodista y comunicador social en el 2009. Fue finalista del Premio Internacional de Poesía Isaías Gamboa y obtuvo el tercer lugar de poesía en el concurso literario Palabras Autónomas, ambos en el año 2006. Desde el 2009 se encuentra radicado en la Argentina y en el año 2016 le otorgaron la ciudadanía por naturalización. En el 2013 publicó Sombras y actualmente cursa el profesorado de Lengua y Literatura en el Instituto de Formación Docente Alicia Moró de Justo en la capital argentina, del cual solo le queda rendir la residencia para su titulación. Seguimos con las voces hermanas. Seguimos con Palabras en la Lengua. Muchas veces el acercamiento hacia la literatura tiene que ver, indefectiblemente, con las lecturas, ¿no? Creo que para poder llegar a escribir algo hay que tener muchas lecturas encima. No solamente la posibilidad de conocerse y conocer a través de los textos la voz que uno va construyendo, sino también escuchar y observar y asir las voces de las lecturas que uno va haciendo a lo largo del tiempo. Creo que ese es el sustrato más importante de todos los que nos dedicamos al acto de escribir. Quisiera preguntarle cómo se encontró con la poesía o su propia voz poética, en qué tiempo de su madurez evolutiva. Ha sido un camino largo, porque esto de construir la propia voz es un camino que nos nace del tiempo de la noche a la mañana, sino que a través de muchas escrituras, reescrituras, de mucho intentar decir con contundencia, con precisión lingüística, con precisión del campo de los sonidos, la voz obviamente lleva atrás un montón de lecturas, como decía anteriormente, y que permiten también elaborar paso a paso un intento de posicionamiento de la palabra de uno sobre el texto, sobre esas textualidades que permiten dar cuenta de la voz de uno como poeta. Y el libro Sombras, ese que editaste en el año 2013... Una compilación de poemas de casi 8 años de trabajo arduo. Me han gustado mucho
la parte de las imágenes como motores de búsqueda de sensorialidades. Creo que hay sombras en ese espacio entre la luz y la oscuridad, entre de la posibilidad de connotar situaciones, estados anímicos. Obviamente, con el tiempo uno va construyendo como su propia voz, va tejiendo nuevos escenarios poéticos y bueno, toda esta configuración de sensibilidades y expresiones van quedando ahí menguadas en los textos. Sombras me permitió en ese punto como dar inicio a esa búsqueda, a esa exploración de mi voz como poeta. Hace poco he terminado Geometría del Vacío, que es mi último libro, trabajado también durante mucho tiempo, y también de poemas, con una carga mucho más subjetiva y mucho más existencial, que dan cuenta como de un universo interno, de una configuración de las pasiones, donde se muestra el hostigamiento de la existencia actual, donde se muestra también algunos parámetros sobre y algunas consecuencias del olvido, de, de la tristeza, de la nada, cuestiones que impactan directamente a la subjetividad en la que nosotros como escritores o como poetas vemos reflejados en la sociedad actual. En la lengua también juegan las palabras. Me gustaría compartir 3 poemas de mi autoría. Estos son poemas que vengo trabajando y que posiblemente estén en un próximo libro que se va a llamar Fragmentación del Yo. La voz de los autores en nuestra lengua. Vestigios de lo absoluto. Desde la puerta veo la alambrada, faroles encendidos todo el día. Siento el frío, golpea con fuerza mi rostro. Al fondo una cuerda y bajo ella los pies. El cuerpo está suspendido, también mi aliento. El otro poema se titula Abrázame. Desde la noche que no duermo y el sol en su cenit me consume, he abierto mi cuerpo a otro cuerpo y arde en mi piel sus vestigios. Ahora el recuerdo me abraza e irremediablemente me extingo. Creo que este último poema es producto de muchísimas lecturas. Lo indecible. Vi un cuadro, observé lo que él había, y cuando la palabra quiso ser puente para mediar lo que veía, se perdió algo, y el cuadro ya no existía. Palabras en la lengua. Ya que hablábamos también, hacíamos mención de las lecturas, digo, ¿qué otros autores podemos encontrar tanto en sombras como en geometría? Yo tengo una afinidad muy cercana a la poesía de Alejandra Pizarnik, de Silvia Plath, textos de Sartre, textos de Simone de Beauvoir, Margarita, en su texto El amante, por ejemplo, o textos como el de Kundera, son textos que a mí me han hecho como lector, que me han servido un montón como acervo cultural. Me gusta también mucho últimamente la literatura de espionaje, de la cual he venido explorando bastante cerca, y sobre todo para ir buscando esa voz, también textos obviamente de la poesía contemporánea y de la narrativa contemporánea. Por ejemplo, hay un escritor que me ha llamado muchísimo la atención en su forma de connotar el mundo, que es Horacio Castellano Moya.
del guatemalteco, que me ha permitido también dar cuenta de estas problemáticas sociales actuales. ¿Te consideras un escritor profundamente también comprometido desde lo social? Sí, siento que el compromiso, más allá de que mi poesía la considero en un ámbito mucho más subjetivo, mucho más del show, de la frecuentación de ese show que se va quebrando y se va mostrando así a flor de piel. Detrás de ese show hay un contexto social en el que trato de explorar también algunas desigualdades, algunas cuestiones que hacen al contexto, que hacen a la sociedad en la que nos estamos moviendo constantemente. Siendo ahora ya uno más dentro del contexto argentino, pero al principio siendo como un extranjero que llega, que trata de como adecuarse a la sociedad argentina, muy distinta a la colombiana. Dar cuenta de esa adecuación, de ese cambio, también es un elemento central dentro de mi poesía. ¿Y cómo ha sido traer a Colombia con vos? Ha sido un cambio radical, ha sido un giro de 180 grados de mi forma de ver el mundo. Siento que acá hay mucho más compromiso del humano, mucho más acercamiento del otro, obviamente sin desmerecer el contexto colombiano. Yo viví muchos años en Colombia, acá en la Argentina llevo 17, en Colombia viví casi 26, entonces obviamente son situaciones, son costumbres que uno ya ha ido adquiriendo acá. Por ejemplo, a mí me pasa mucho cuando hablo con mis familias en Colombia que hay términos de lo coloquial de acá que a unos ya se le pegan por la costumbre del habla y el contexto y el contacto con el otro, que no entienden. Entonces, no, en Colombia quiere decir tal cosa. Entonces es como un poco complejo también esta forma de aprender el mundo. Es todo un camino que uno va haciendo con el tiempo. Norge Sánchez Fonseca es un gran escritor cubano, un gran poeta que ha participado en uno de los episodios de Palabras en la Lengua, allí por el año 2024. Un escritor profundamente comprometido con la situación social de su patria, pero también con la problemática latinoamericana. Marco Antonio Alulema, un querido amigo, poeta, escritor ecuatoriano, ha participado de Palabras en la Lengua también el año pasado. Quiero compartirles un poema de cada uno de ellos, leídos en su propia voz. Espero que les guste. Seguimos con las voces hermanas. Seguimos con Palabras en la Lengua. Teníamos prohibido usar las ropas a la moda, la película de Julio Iglesias, los boleros en las vitrolas, los cantantes de éxito en el mundo y bailar los fines de semana. Las carreteras se hacían paisaje lunar, muchos eran baleados en Angola y el estómago era un hueco en el vacío de la mesa en los hogares. Era muy difícil encontrar un libro y leer pasó a la clandestinidad. Todo éxito tendría que ser colectivo o era delito
ante los ojos del poder. Estaba el país en la mitad de su primera muerte y apareció mi primer amor, una noche de junio. No creo rogarle mucho a la misericordiosa vida si le pido estar en paz. Si abandonado en el camino o tomado de una mano amiga, solo quiero paz. Si al cantar mis versos tristes o al llorar mis alegrías, estoy buscando paz. Hago de mis penas fiesta y tragedia de mis triunfos, por ver si encuentro paz. Uso pinceles diferentes en el amor o el desamor por vivir en paz. Haré día de la noche, sin matar el sentimiento, para morir en paz. Palabras en la lengua. Margarita Durazzi en escribir dice: nosotros los del 68 somos enfermos de la esperanza. La esperanza es en lo que se confía, en las funciones del proletariado. Y después dice: he insultado a gente en mis artículos y produce tanta satisfacción como escribir un buen poema. ¿Qué pensás de la poesía en el sentido como un acto político? Creo que la poesía es un acto político porque da cuenta de un posicionamiento no solo de quien escribe, sino de la voz que se da a conocer tras la escritura. Es un acto deliberadamente político y deliberadamente social, más allá de que lo que diga la poesía sea algo subjetivo, nos permite también dar cuenta de cómo uno se posiciona frente al mundo, cómo la ideología en la cual uno está atravesado da cuenta de la subjetividad de quien escribe. Ahora, cuando ella dice somos enfermos de la esperanza, qué interesante esa imagen de la enfermedad, digamos, como la pasión esperanzadora. ¿Cómo te atraviesa a vos en esta época donde la desesperanza abunda en las mentes humanas? Creo que en ese punto de la desesperanza y la esperanza tienen como una fuerza vital en la cual debemos, o al menos yo he intentado filtrar mi voz como poeta. Mi poesía es un poco dura, es muy desde el yo, pero un yo medido, articulado. Una cuestión que trato siempre es de la economía del lenguaje y dar cuenta de imágenes que impacten sobre esa esperanza y también den cuenta de esa desesperanza que vivimos actualmente. ¿Cómo podrías vos definir hoy poéticamente la esperanza? Creo que la esperanza es un sueño que hemos soñado durante mucho tiempo y que cuando abrimos los ojos nos damos cuenta que nunca ha existido. Que nunca ha existido. Sí, es esa voz que intentamos contener y construir todo el tiempo, anhelándola, intentando asirla a nuestra propia existencia, para luego darnos cuenta de que solo en pequeños momentos se hace vital y se hace necesaria. Y lamentablemente lo que nos queda al final de cuentas es la muerte. Entonces, ese término factual y radical de la muerte nos da esa potencia de la esperanza que inevitablemente se va a perder en algún momento. Y creo que uno como poeta, tener la posibilidad de dejar un registro, dejar una huella en el tiempo, hace que la esperanza tenga sentido, por más allá de que en un punto deje de existir. Nos permite también sostener el día a día de la vida.
Claro, uno podría pensar que así como Bachelard habla de una política del espacio, uno podría hablar de una poética del sentido o de una poética de ese desierto nietzscheano, donde dice el desierto está creciendo, que tiene que ver Total, con la palabra que se muere. totalmente, totalmente. Creo que el movimiento vida-muerte, vida no vida, muerte no muerte, es lo que atiza la esperanza. Considero que el hecho de poder escribir como acto, no solo el oficio como poeta, sino también desde la posibilidad de expresar esa pulsión que nos detona por dentro, da cuenta también de todo un acervo cultural que existe. La palabra no solo escrita, sino también verbalizada, sino también llevada al teatro, a las imágenes del cine. La palabra crea y debe mantener fuerte compromiso con el otro. Creo que ese compromiso se ha ido deshilachando en esta inmediatez en la que vivimos. La palabra nos da la posibilidad de rescatar eso otro que nos queda, que es esa bastión donde la cultura, donde la aprehensión, donde la comprensión nos posibilita mantener esto de la esperanza que hemos hablado al principio. Para vos, ¿qué es la poesía y por qué la poesía? Para mí la poesía es una forma de expresión críptica en la cual puedo dar cuenta de un sentimiento, de un sentir, pero también dar cuenta de eso otro que nos atraviesa constantemente. ¿Qué mensaje, por último, le darías a los jóvenes? Yo llamaría a la juventud a que pueda leer un poco más de poesía, que encuentre la belleza no solo de la palabra, sino la belleza de lo estético, la belleza de lo sonoro, del olfato que a veces atraviesan la poesía. Y es un género que a veces se desprecia o a veces no se lee con tanto asiduo. Hay que llamar, hay que convocar para que la gente pueda leer poesía. Si te gusta nuestro podcast, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para las notificaciones cada vez que subamos un episodio nuevo. Ya estamos llegando al final. Sepan los oyentes que a partir de hoy Felipe nos va a estar acompañando episodio tras episodio aquí en este 5º año de Palabras en la Lengua, lo cual a mí al menos me llena de orgullo y de felicidad por este reencuentro y en esta nueva actividad, Felipe. Queríamos hacer esta entrevista y este episodio dedicado a él para que en principio lo conociéramos desde su costado literario. Me da mucho entusiasmo y mucha felicidad que él esté acá con nosotros, porque en un momento donde el mundo está tan dolido, tan herido, ese entusiasmo también es como encontrarle el rostro a la vida de una manera diferente y transmitir a los jóvenes que también es posible reunirse a conversar como hacemos nosotros, ¿no? Muchísimas gracias, Javier, muchísimas gracias, Patricia. La verdad que es una alegría poder volver a encontrarnos y poder compartir también este espacio con ustedes. Nada más, nos encontramos próximamente en otra emisión de Palabras en la Lengua, este querido podcast, hasta donde nos lleve la imaginación. Muchas gracias. Te invitamos a darnos tu like y dejar tu comentario. Te invitamos a escuchar otras palabras en la lengua.